toca el capítulo número 9 del segundo libro de Crónicas. El capítulo número 9 del segundo libro de Crónicas, que tiene por título La reina de Saba visita a Salomón. Leemos. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos, que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey 120 talentos de oro, y gran cantidad de especias aromáticas, y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Saba al rey Salomón. También los siervos de Irán y los siervos de Salomón, que habían traído el oro de Ofir, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 676 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Asimismo, 300 escudos de oro batido,
teniendo cada escudo 300 siclos de oro. Y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a una y otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y al otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras, y cedros como los cabrahigos de la Cefela en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Hildo contra Jeroboam, hijo de Nabal. Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Vamos al inicio. La reina de Seba visita a Salomón. Como ya leímos, ¿verdad? Vemos que era eso costumbre. Salomón era, como hoy en día dijéramos, un hombre de fama. Era conocido en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube. Era conocido en todas partes. Como si hoy también dijéramos, todo el mundo quería conocerlo. Entonces en aquella época pues era lo mismo. No había redes, no había nada, redes sociales, pero la gente iba, escuchaba todo lo que Salomón tenía, la sabiduría que Dios le había dado, y eso se regaba de país, nación a nación, y todos querían conocerle, y vemos que ellos aquí tenían costumbre. Fíjense que los reyes iban a visitarle para ver toda la grandeza, para ver todas sus construcciones, toda su arquitectura, su sabiduría, o sea, todo lo que se hablaba de él. Y vemos que lo que tenía Salomón, como dice la palabra, que el hombre no recibe nada si no es Dios quien se lo da. Él tuvo muchísima riqueza, sabiduría y de todo, pues porque Dios permitió que él tuviera eso. Así mismito. Fue permitido por Dios, Dios le dio sabiduría y le permitió y le dio todas esas riquezas. La misma palabra lo enseña.
Entonces vemos que aquí pues nos narra a una reina en particular, una reina vamos a decir especial, porque narra aquí pues la historia de ella específicamente, aunque también nos dice que muchos otros reyes pues lo visitaban y le llevaban presentes, porque eso también era parte de su cultura, llevar un presente. Eso es como que cuando uno va a visitar a alguien y uno pues lleva un presente, lleva unos pancitos rellenos, una tortica, algún dulce, algo para compartir con café. Eso es pues no, para no llegar como quien dice con las manos vacías en la casa. Eso era parte, ya claro, ya aquí no estamos hablando de una casa, pues ya es a nivel ya de reino. Fíjense que un rey iba a visitar a otro rey y le llevaba presentes, le llevaba cosas, imagínense, de reyes. Aquí dice mulas, caballos, especias, oro, plata, de todo lo que usted se puede imaginar. De todo lo preciado que un rey pueda tener en su país, le llevaban cuando iban a visitar a otro rey. Y vemos aquí, oyendo la reina de Saba, la fama de Salomón, como todos los demás reyes escuchaban, ¿verdad? Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito, o sea, vamos a decir como dijéramos hoy en día, con un grupo allí de hombres o un grupo de personas, porque no iba a ir ella sola. De repente iban allí ministros, gente que tenían pues de su reino allí. Entonces vemos que allí se enteró de la fama de Salomón y ella viajó con Salomón. ¿Por qué? Porque quería ponerlo a prueba. Le quería hacer preguntas difíciles. Entonces llegó con un grupo de allí de asistentes, de personas allí, y con una caravana, llevando camellos, especias, en grandes cantidades de oro, piedras preciosas. Fíjense todo lo que llevaba ella. Eso normalmente era, vamos a decir, la cultura pues, de allá. Había que llevar un presente cuando iban a visitar de rey a rey llevaban su presente. Ajá. Y vemos que pues ella vino y habló con él. Ella le quería hacer preguntas difíciles, de repente que había en su corazón, preguntas que ella no sabía la respuesta, quería saber cómo iba a contestar él, para ver también que es tan sabio. Y vemos que vino a Salomón y habló con él y le dijo todo lo que había en su corazón, todo lo que él tenía. Y dice que pero Salomón le respondió a todas sus preguntas. Y nada hubo que Salomón no le contestase. O sea que Dios le dio esa sabiduría que Dios le había puesto en él, le dio para responder a todo. Aquí no dice exactamente lo que ella preguntó, lo que ella quería saber, no lo narra, pero lo que sí menciona que eran preguntas supuestamente aquí difíciles, preguntas pues que había en el corazón de ella. Y aquí dice que las respondió todas, que no hubo pregunta que no respondiese. O sea, el Señor le dio esa sabiduría para él responder, para dar la respuesta. Y fíjense algo curioso, ¿no? Que aquí, por ejemplo, Salomón dice que pidió sabiduría a Dios. Y Dios le concedió sabiduría. Pero por haber pedido sabiduría para que él pudiera administrar al pueblo tan grande, y no pidió riqueza, no pidió cosas para él mismo, por causa de eso, el Señor derramó la bendición abundante sobre él. Además de darle la sabiduría, le dio riqueza, le dio de todo. Porque vio la intención de su corazón. Entonces, si eso nos llevamos hoy, nos llevamos ahora, ¿verdad? A la hoy en día, vemos que en la palabra del Señor dice la Biblia que el que esté falto de sabiduría, que la pida. Fíjense que Salomón pidió sabiduría porque sintió que le faltaba, que la iba a necesitar. Ese pueblo que había del pueblo de Israel era tan grande, que él decía, no, necesito sabiduría para saber manejarme con el pueblo. Y dice la Biblia que Dios se lo concedió. Entonces, ¿cuánto más ahora? Dice la Biblia que el que te faltó de sabiduría, pídala. Y Dios no la negará. Dios dará su sabiduría a sus hijos. Y de verdad, verdaderamente, cuánta sabiduría nosotros como hijos y hijas de Dios necesitamos. Sabiduría para manejar nuestro matrimonio, sabiduría para manejarnos con los hijos, sabiduría para manejar nuestro hogar, nuestra casa, sabiduría para manejarnos en el ministerio que Dios nos ha dado, sabiduría para manejarnos en la iglesia. Mis hermanos, nosotros necesitamos sabiduría para todo.
sabiduría para manejarnos en cualquier situación que se presente. Nosotros necesitamos, claro que sí, la sabiduría. Si la necesitó Salomón para reinar, nosotros individualmente, claro que también necesitamos la sabiduría de Dios. Nadie puede decir, no, yo no necesito sabiduría, si la necesitamos, porque nosotros no podemos estar solamente con una sabiduría humana, con lo que uno aprendió de esta vida. Necesitamos esa sabiduría divina, esa sabiduría que viene de los cielos, esa sabiduría que solamente viene de parte de Dios. Aún para expresarnos, para hablar, para dar una respuesta, necesitamos sabiduría. Para que sepamos cómo responder, para que sepamos cómo hablar, para que sepamos cómo decir las cosas. Entonces, claro que tenemos que nosotros pedir sabiduría para todo. Usted solamente debe acercarse al Señor en oración. Señor, está pasando esta situación, yo no hallo cómo hacer. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para saber qué debo hacer, cómo hacer las cosas. Dame sabiduría cómo manejarme, Señor, cómo tratarlo. Ayúdame. Así como tú le diste a Salomón sabiduría. Señor, dame a mi sabiduría, necesito. Tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría pida. Y Él dará la sabiduría. Lo único que tenemos que saber es pedir. Lo que tenemos que saber hacer es pedir, más nada, en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice que, y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, todas las comidas, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados. O sea, ustedes saben que los criados eran vestidos con ropas espléndidas. Eran criados normal que le servían allí en la casa del rey, pero eran vestidos también con ropa majestuosa. Y las viandas de sus mesas, las habitaciones de sus oficiales, fíjense las habitaciones de sus oficiales, aún las habitaciones eran guau, y eran oficiales de su ejército, pero todo era guau, glamuroso como dice. Las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresales y sus vestidos y la escarlinata por donde subía la casa de Jehová, se quedó, dice la Biblia, se quedó asombrada, o sea, ya se quedó atónita por ver la comida que se servía en la mesa del rey. Imagínense qué comida, Padre amado, por la forma en que ellos estaban organizados. Ella estaba asombrada. Sus funcionarios de él, la ropa espléndida que ellos usaban, también en ver los coperos y sus mantos, y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Ella quedó atónita, asombrada, y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus casas y de tu sabiduría. Fíjense que aquí vemos otro detalle de Salomón. Hay veces que en las personas hay, ¿cómo se diría la palabra? Puede ser egoísmo, que solamente busca a veces su bien propio, o que hacer las cosas maravillosas para Dios, pero estar yo acomodada, estar yo bonita, el tener yo lo mejor, lo espléndido, el tener la casa de Dios. Pero fíjense lo que dice allí, que todo lo que él hizo espléndido, lo hizo todo en general. Aún a sus criados, que eran criados, como hoy en día que lo llamáramos, las personas de servicio, los que trabajaban allí en el palacio, aún ellos estaban vestidos con ropas espléndidas. Aún las habitaciones de los líderes, de los capitanes, todas esas cosas, eran habitaciones guau. Me imagino que eso parecía habitaciones de reyes. O sea que todo lo que él hizo espléndidamente maravilloso, eso no importaba quién estuviera allí, o sea, él hizo todo bello por todas partes. Y como quien dijo, benefició allí sin importar qué fuera, si fuera un empleado de allí nada más, o era el copero, el que limpiaba, el quien sea, o era el capitán, uno de su ejército, no importaba qué rango tuviera que hiciera. Fíjense que por todos lados él no le importaba. Él hacía lo mejor, lo más bello, lo más espléndido. Ahí no había nada, nada malo. Él tenía un corazón, miren, ahí se le está viendo cómo hacía las cosas.
Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría que me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Wow. Fíjense. Fíjense que ahí vamos viendo más características de Salomón. Se preocupó por la casa de Dios, por él, pero también se preocupó por los demás que trabajaban con él. No solamente por uno, por la casa de Dios, también por lo que está, por la gente que estaba a su alrededor. Fíjense cómo se esmeró en todo. No, él pudo haber dicho, no, esos son los criados. Ellos no importan, son los criados. Y no, aún por los criados se preocupó. Y mire cómo los vistió también espléndidamente todos. Que la gente quedaba sorprendida. Que no, me imagino yo que cuando uno los veía, no parecían ni empleados. Parecían hasta gente importante y todo, con sus ropas, todo de lujo. Fíjense. Increíble. Entonces aquí vemos que la reina de Saba se quedó asombrada. Dijo, wow, pero esto era ni lo que a mí no es ni la mitad de lo que a mí me habían contado. Esto superó todo. Bienaventurados tus hombres, le dice ella. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos, que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Fíjense como dice la palabra del Señor, ¿no? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él hizo todo lo mejor para la casa de Dios y para él, pero también para el prójimo, para todos los que estaban a su alrededor. Fíjense que también fueron bendecidos. También se preocupó por los que estaban alrededor. Y le dice, dichosos tus hombres y dichosos los siervos tuyos, que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey, y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Saba a rey Salomón. Fíjense, ella se llevó lo mejor de su país, lo de mejor calidad, lo de mejor, del mejor de los mejores. También los siervos de Irán y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Acuérdense que los siervos de Irán eran un rey también. Trajeron para allá, dice aquí, oro de Ofir, trajeron madera de sándalo. Y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. De la mejor madera, mira. Nunca en tierra de Judá se había visto madera semejante. Fíjense que para la construcción él utilizó la mejor madera. La buscó de donde sabía que se daba la mejor madera y con eso fue que hizo todo. Todo lo que, por supuesto, todo lo que necesitaba madera. Siempre de lo mejor. Siempre la calidad mejor para el Señor. Y también utilizaron eso, fíjense, para los cantores, para los instrumentos. Que nunca en Judá, dice, se había visto madera semejante, porque era de lo mejor. Wow. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba, fíjense, él también le dio presentes a ella. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso, fíjense, o sea que si ella, todo lo que quiso, se antojó, le gustó, él se lo dio, ¿ves? Y le pidió, todo lo que ella quiso y le pidió, él se lo dio, más de lo que ella había traído al rey. O sea que le dio más cosas él a ella que ella a él. Después ella se volvió y se fue a su tierra con su siervo.
Se fue contenta. Imagínense, fue bendecida más que él mismo. El peso del oro que venía a Salomón cada año, o sea, lo que entraba como quien dice a él, eran 676 talentos de oro, que eso era que cada año recibía unos 23.000 kilos de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes. Además, todos los reyes de Arabia y los gobernadores de las provincias también le llevaban a Salomón oro y plata. Y vemos que allí el rey Salomón dice, fabricó en el 15 200 paves de oro. Cuando habla de paves de oro, dice que fabricó 200 escudos grandes de oro, labrados a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba, y dice, 3,5 kilos. Y el rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro. Fíjense el trono. El trono tenía 6 gradas. Cuando habla de gradas, como escaleras, lo que llamamos hoy en día escalones, escaleras, escalones. Entonces el trono tenía 6 escalones y un estrado de oro, y cada lado del asiento había apoyabrazos, y a cada lado del trono había una figura de león de pie. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano no estaban hechos de plata, porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. También allí nos narra que el rey tenía una flota de barcos mercantes tripulada por marineros enviados por Irán. Una vez cada 3 años, los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. Dice que de modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Reyes de todas las naciones lo visitaban para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Fíjense lo bonito, que al menos la gente reconocía, los reyes reconocían que lo que él tenía se lo había dado Dios, tanto la sabiduría como las riquezas. Y vemos que en realidad las riquezas no son malas. Malo es cuando esa riqueza se convierte en nuestro Dios. Ahí vemos que fue Dios quien le dio riqueza a Salomón. Nadie puede tener riqueza si Dios no se lo permite, porque eso es dado por el Señor. Que Dios le permita a alguien que haga riqueza. Y vemos que eso no es malo, el tener dinero, el hacer riqueza no es malo. Malo es cuando apartamos a Dios y permitimos que el dinero sea nuestro Dios. Allí es donde está lo malo. Ahí está el problema. Ahí está. Ahí está. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente, alhaja de plata, alhaja de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates
hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto, fíjense. Ahí nos narra que él tuvo dominio, o sea que él gobernaba a todos los reyes, desde el Éufrates en el norte hasta la tierra de los filisteos y la frontera de Egipto del sur, o sea que él sometía a toda esa gente. Fíjense todo lo que hizo Dios, no fue el hombre, Dios. La Biblia dice que cuando uno está bien con Dios, cuando uno está en obediencia, en rectitud, Él dice que aún a nuestros enemigos nos hace estar en paz con nosotros. Fíjense que aún Él tomó dominio sobre todos los reyes del Éufrates. Recuerden que allí habíamos leído, ¿verdad?, que habían quedado pueblos que no habían sido, acuérdense que Dios había dicho, ¿verdad?, cuando ellos iban a tomar la tierra de Canaán, todas esas cosas, que ellos pues tenían que acabar con toda esa gente para ellos tomar las tierras, pero hubieron muchos que ellos no los sacaron de allí. Entonces esa gente que quedó allí, por ejemplo aquí el rey Salomón, los puso a hacer trabajo forzoso, los puso a trabajar en trabajo forzoso. Y vemos que él tuvo dominio y les puso impuestos. O sea que ellos tenían que pagar impuestos al rey. Entonces vemos que él tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, hasta la frontera de Egipto, fíjense. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras, wow. Y cedros como los cabrohigos de las refelas en abundancia. Fíjense que dice que el rey en Jerusalén, la plata fue tan abundante como las piedras. Y que además la valiosa madera de cedro era tan común en aquella época, ¿verdad?, como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Y los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de muchos otros países, me imagino los mejores caballos. Lo mejor de lo mejor. Dice: los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías, Silonita, y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabán. Reinó Salomón en Jerusalén, todo Israel 40 años, fíjense. Duró 40 años reinando. Y durmió Salomón con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Recuerden que esas eran las costumbres también de ellos. El rey, después el hijo, y después el rey, el hijo, y el hijo del hijo, y así. Vamos a decir que era lo normal, las costumbres de ellos. Pero eso ocurría, recuerden también, como Dios decía: si tú me eres obediente, si están conmigo, si cumplen mi palabra, todo eso no faltará quien reine en tu trono. ¿Cuándo pasaba lo contrario? Cuando ese rey hacía lo malo, cuando ese rey se rebelaba. Entonces, ¿qué pasaba? Dios quitaba y levantaba a quien él quería. Recuerde que la Biblia nos enseña que Dios quita reyes y pone reyes, o sea, Dios quita presidentes y pone presidentes. Y así ha hecho. Recuerden que David era el papá de Salomón, y como David hizo lo correcto, levantó a su hijo Salomón, le dijo: y yo mantendré su reinado siempre y cuando me sean obedientes, siempre y cuando cumplan mi palabra, siempre y cuando hagan todo lo que yo les he ordenado. Siempre está eso. Por eso que decimos que la bendición, la obediencia trae bendición. Que por eso nuestras vidas tienen que estar alineadas a la palabra. Nosotros tenemos que estar viviendo la palabra, siendo mujeres, hombres cristianos de verdad, no de boca, cristianos de verdad, que seamos hombres y mujeres de testimonio. Dice que en la obediencia está la bendición, cuando nosotros cumplimos todo lo que Dios establece en su palabra, para que la bendición de Dios se pueda derramar en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en los hijos, en nuestro hogar, en nuestra familia. Nosotros tenemos que andar en obediencia a Dios. Porque cuando no estamos alineados y no estamos en obediencia,
se derraman son maldiciones sobre la persona. Aunque la persona no vea de repente algo físico, ahí no pasa nada malo. La persona cuando no da lo que le toca, vamos a decir, al Señor financieramente, sus diezmos, no los da por lo que sea, vemos que eso es desobediencia. Y cuando uno desobedece en esa y en cualquier área, sobre la persona cae maldición. Lo dice Deuteronomio 28. Las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Cada vez que nosotros desobedecemos, sobre la persona abre puerta, le da derecho al lugar al enemigo y caen maldiciones. Amén. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, mi Dios Todopoderoso. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que tu palabra produzca fruto en nosotros, en cada uno de nosotros, al 100 por uno, Padre. Sellamos esta tu preciosa palabra con tu Santo Espíritu y con el Espíritu, con tu preciosa sangre, Señor, y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.